Buenos días a todas, todos y todes. Es un agrado saludarles y darles la bienvenida a esta nueva jornada del Congreso. Mi nombre es Jorge Sánchez y tengo el placer de presentar al doctor Carlos Blondel, bioquímico y doctor de la Universidad de Chile, con un postdoctorado en la en la Escuela de Medicina de Harvard. Actualmente se encuentra realizando diferentes áreas de investigación, entre ellas biología de la infección, epidemiología genética bajo el concepto Una Salud y desarrollo de herramientas diagnósticas con potencial terapéutico. Antes de comenzar la charla, me gustaría mencionar de que el chat estará disponible para recibir sus distintas preguntas a medida que va avanzando la presentación. Le quiero agradecer, doctor Carlos, su participación en este congreso y sin nada más que agregar, damos inicio a la charla titulada Descifrando los orígenes de potencial patogénico de bacteria marina Vibrio parahemolyticus. Charla. Bueno, un segundo. Voy a poner. Perfecto. Entonces, como bien dijo Jorge, yo hice mi postdoctorado en el extranjero y volví siempre digo hace poco, pero en verdad son como hace 4 años ya volví a Chile a montar mi laboratorio y llevamos poquito tiempo. Estuvimos primero en la Universidad Autónoma, ahora estamos en la Universidad Andrés Bello, donde ya tenemos todo el laboratorio montado y ha sido un proceso bastante interesante poder comenzar, ¿cierto?, a ya tener nuestro laboratorio ya listo para poder tirarnos con toda la investigación que queremos hacer. Así que lo que les voy a contar el día de hoy es el trabajo que está realizando mi grupo de investigación, específicamente en este contexto que mencionaba Jorge en la introducción sobre este concepto de una salud. Y estas son las personas de nuestro laboratorio. Está la doctora Verónica Bravo, que es médica veterinario y también doctora en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile. Ahora también está como académica en la Universidad de Santiago de Chile, doctor Ítalo Urrutia, que es bioquímico de la UNAM y después hizo su doctorado en bioquímica en la Chile. Nicolás Plaza, que es estudiante de doctorado en ciencias biomédicas de la Universidad Autónoma. Sebastián Girés, que está aquí al ladito, también ahora entró al doctorado, pero ahora el doctorado es de Biociencias Moleculares del Andrés Bello, es bioquímico del UNAM previamente, y Pablo Escobar también, que es licenciado en bioquímica y es nuestro lab manager. Y este es nuestro grupo, les vamos a contar las cosas que hemos estado haciendo nosotros en el laboratorio, especialmente para entender por qué las bacterias causan enfermedad. Y aquí abajito, para que vean, ya por fin tenemos el laboratorio montado. Aquellos que nos conocen, ¿cierto?, saben que estuvimos mudándonos de un lado a otro, casi todo estaba en caja, pero ahora ya estamos ya andando ya full equipo. Y lo que nos llama a nosotros ir cada día al laboratorio e investigar en el área de la microbiología es lo que tenemos aquí arriba, nuestra declaración de intereses. Nosotros queremos contribuir a la comprensión de los mecanismos moleculares por los cuales las bacterias pueden causar enfermedad. Porque resulta que, si bien cierto, todos hemos sufrido alguna vez, ¿cierto?, alguna infección bacteriana, alguna gastroenteritis, resulta que la gran mayoría de las bacterias en verdad no son patógenos exclusivos del ser humano, ¿ya? Y va esta frase que nos gusta mucho, que dice: nunca subestimes a un potencial adversario que te lleva 3 billones de años de ventaja evolutiva. Y en verdad todas las bacterias que yo les comentaba, la mayoría que nos causa enfermedad, podemos decir que no evolucionaron para causarnos enfermedad a nosotros, pero llevan en el planeta 3 billones de años aprendiendo muchas veces de otras células eucariontes, de otro organismo eucarionte, y han aprendido incluso cómo controlar a nuestras propias células, sin siquiera haberse encontrado con un ser humano previamente. Entonces es interesante cómo la gran mayoría de las bacterias que causan enfermedad están en el océano, están colonizando otros animales, ¿cierto? Ahora con lo que estamos sufriendo la pandemia queda claro este tema de la zoonosis, cómo, ¿cierto?, algunos virus que son casi parte, uno podría decir, de la microbiota de algún animal, pueden terminar causando estragos, ¿cierto?, en la población humana. Y por el lado de las bacterias, que es como lo que nos apasiona a nosotros, existe un grupo de bacterias o un gran grupo de bacterias que son capaces de causar enfermedad, pero que en verdad el concepto de patógena virulenta o bacteria virulenta le llamamos patógeno humano ambiental. ¿Por qué? Porque son ambientales, viven en el océano, viven en la tierra, ¿cierto? Pero ¿cómo nos causan enfermedad y por qué? Es como lo que más nos llama la atención. De esta tabla pueden ver que está marcado ahí Vibrio parahemolyticus, que es una bacteria marina que causa gastroenteritis, y Campylobacter, que es muy famosa en Europa y en Estados Unidos, y de a poco se está haciendo también famosa acá en Chile,
porque es responsable de muchos casos de gastroenteritis por consumo de pollo. ¿Han visto, cierto, de repente las noticias, cierto, cuando hablan de que el pollo no hay que lavarlo porque uno está esparciendo más Campylobacter por la cocina y que hay que cocinarlo directamente? Bueno, es porque Campylobacter es parte de la microbiota de los animales y básicamente a los animales no les causa casi nada, pero a nosotros nos causa un caso de gastroenteritis aguda. Entonces, esta dicotomía de por qué entonces estas bacterias pueden vivir en el medio ambiente y causarnos, por ejemplo, una diarrea, una gastroenteritis, ¿por qué? ¿Qué es lo que está detrás de eso? Entonces, cuando estuve en mi postdoctorado, nos enfocábamos en vibrio paramolítico, que está aquí marcado aquí arribita, que tenemos una microscopía electrónica. Pueden ver que tiene esta forma de coma, muy parecido a vibrio cólera en términos de su forma. Y ahí estuve estudiando cuáles eran los genes humanos, por ejemplo, que nos hacían susceptibles a esta bacteria. Y ya volviendo a Chile, nos dedicamos a estudiar un poco más qué es lo que la bacteria tiene que le permite, por ejemplo, causarnos enfermedad a nosotros. Y vibrios, ya no estamos hablando, vamos a hablar de vibrio paramolítico, pero los vibrios son famosos en el océano. La gran mayoría, dentro de toda la microbiota, ¿cierto?, que puede existir en el océano, vibrio es un componente central. Y los vibrios han aprendido a convivir con muchos organismos. Por ejemplo, pueden colonizar a los peces, ¿ya? A veces causando la enfermedad, otras veces no. Pueden vivir en asociación a algunas plantas o fitoplancton, luchan contra las amebas en el océano para poder defenderse. Hay amebas que están en el océano, también están presentes en la Tierra, pero las del océano son el principal mecanismo de control de la población bacteriana. También hay bacteriófagos, virus que infectan bacterias, que luchan contra Vibrio, por lo tanto Vibrio también ha aprendido a defenderse de los virus, defenderse de los protozoos que se lo quieren comer y así. Y en nuestro caso, ¿por qué nosotros nos enfermamos cuando consumimos algunos de estos vibrios? Es porque tenemos aquí a los bivalvos. Y el tema es que los bivalvos, cuando están comiendo, ¿cierto?, son capaces de ir concentrando el vibrio dentro de su organismo. Y así cuando ustedes se comen, por ejemplo, un chorito o en el hemisferio norte se comen una ostra, lo que uno podría estar haciendo es consumir una gran cantidad de estas bacterias. Ahora, esas bacterias que ingresaron a cierto nuestro cuerpo a través que nos comimos el marisco que no está cocido, recordemos siempre nos dicen en el verano, especialmente acá en Chile, hay que cocer los mariscos, el limón no mata a las bacterias, así que por favor, cierto, hay que cocinarlos, pero a veces, cierto, eso no se hace caso y terminamos con un caso de gastroenteritis. ¿Cómo entonces esa bacteria que vivía en el océano terminó en nuestro intestino y nos destruyó el intestino, generándonos una diarrea y un cuadro de gastroenteritis? Esa es como la pregunta que se va a ir repitiendo durante la presentación. Y resulta que esta pregunta que tenemos nosotros no es nueva. Ya es una pregunta que muchas otras investigadoras e investigadores se han planteado y han acuñado este término que está aquí, que dice evolución coincidental. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de evolución coincidental? Es para entender que la virulencia de una bacteria o de un virus puede ser una consecuencia no deseada. Es decir, por ejemplo, el vibrio no evolucionó para causarnos enfermedad a nosotros, ni tampoco quiso desarrollar una toxina para atacarnos a nosotros, pero que eso ocurrió en la evolución porque necesitaba adaptarse a otros nichos ecológicos. Por ejemplo, los vibrios tienen, los que les comentaba yo, tienen que defenderse de los protozoos, de estas amebas. Por lo tanto, aprendieron a luchar contra células eucariontes, contra organismos eucariontes. Y resulta que cuando los consumimos nosotros, se encuentra con otro organismo eucarionte, otra célula eucarionte en el intestino. Y es muy fácil para Vibrio entonces ahora confundirse, entre comillas, y ahora atacar a nuestra célula intestinal pensando que está atacando a un protozoo que se la quiere comer. Entonces ese es el concepto que a nosotros nos llama la atención, de manera que si aprendemos cómo evolucionaron estas adaptaciones que tiene Vibrio para defenderse en el ambiente, podemos entender también un poco cómo va apareciendo la virulencia en las bacterias. ¿Ya? De manera después utilizar estos mismos conceptos para otros patógenos que nos interesen, no quedándonos solo en Vibrio, sino como les decía, Campylobacter y quizás más adelante otros patógenos que causen enfermedad en el ser humano, pero que sean ambientales. ¿Por qué nos llama la atención Vibrio parahemolítico? Primero porque es una bacteria marina, nunca está en contacto con el ser humano, ya en forma natural en su ciclo de vida, pero sin embargo es la principal causa de gastroenteritis por consumo de productos del mar a nivel mundial. Y esto comenzó el año 96, donde en India apareció y se diseminó por básicamente el mundo entero un clon que le llamamos el clon pandémico. Algo pasó en el océano, que ahora apareció un nuevo vibrio parahemolítico que viajó por todo el océano, ¿cierto? Por todo el mundo, por todas las costas,
y empezó a causar cada vez más casos de gastroenteritis hasta el día de hoy. Viajó desde India también a Perú, de Perú también bajó a Chile, y hubo varios brotes, ¿cierto?, varios años atrás, donde era todo un tema, ¿cierto?, el virus parahemolítico en el norte del país. Ha ido disminuyendo los casos eventualmente, pero ya esta bacteria, este clon pandémico ya se asentó. Y lo que estamos viendo ahora son derivados del clon pandémico que han seguido, ¿cierto?, evolucionando y ahora son los responsables de la mayor cantidad de enfermedad en los seres humanos, ¿ya? Todo asociado a consumo de productos del mar. Entonces, ¿cómo esta bacteria que no evolucionó para causarnos enfermedades, de repente adquirió toda esta capacidad de desplazarse por el océano y causar enfermedad en el ser humano? Resulta que secuenciaron su genoma en el año 2013. Todos los vibrios tienen dos cromosomas, como pueden ver aquí, uno pequeño arriba y uno más grande acá abajo. Y al secuenciarlo se dieron cuenta que tenía una isla genómica en el segundo cromosoma que codificaba para lo que vamos a ver y introducir en la siguiente diapositiva, que es un sistema de secreción de proteínas de tipo 3. Incluso Vibrio tiene otro en el cromosoma 1, que se llama T3SS1, pero eso lo tienen todos los vibrios parahemolíticos, por lo tanto no era algo nuevo, porque estamos tratando de pensar por qué el clon pandémico arrasó y colonizó todo el océano. Por lo tanto, este segundo sistema tuvo mucha más atención, este 3SS2. ¿Y qué son los sistemas de secreción tipo 3 y por qué salta esto de, quizás se debe todo esto, lo que estamos pensando, ¿cierto? De cómo se diseminó en el océano o causa enfermedad por la presencia de este sistema de secreción? Es porque son unas agujas, son unas nanomáquinas que las bacterias han evolucionado para interactuar con células eucarionte. Solamente estas agujas sirven para poder inyectar proteínas a una célula eucarionte. No sirven para inyectar proteínas a otra bacteria, por ejemplo, nada de eso. Y lo interesante, si miramos a la izquierda, es que ahora conocemos, porque como está presente en muchos patógenos que causan enfermedad en el ser humano, por ejemplo, salmonela, una gran cantidad del trabajo de estos sistemas se ha caracterizado en salmonela. Y lo que podemos ver acá a la izquierda es la estructura cristalina de la proteína, del complejo en realidad, y ahora ensamblado. Y lo que pueden ver es que hay unas proteínas que están acá abajo que se llaman efectores, que la bacteria, ¿cierto?, va a pasar por la aguja, los pasa de forma desplegada, y ahora a ser inyectadas directamente al citosol eucarionte. Por lo tanto, es una aguja que básicamente la proteína pasa del citosol bacteriano directamente al citosol eucarionte. Como estas proteínas van a tratar de manipular a la célula eucarionte, las conocemos como proteínas efectoras, porque tienen distintos efectos dentro de la célula eucarionte. Y resulta que los sistemas de secreción tipo 3 de distintas bacterias tienen distintas proteínas efectoras. Los repertorios son muy dinámicos también, porque la aguja, una vez que inyecta, ¿cierto? Lo que vaya a hacer la aguja va a depender de las proteínas que va a entregar. Y aquí para mostrarles un trabajo publicado hace unos años atrás por el grupo de Jorge Galán, muestra con esta microscopía, ¿cierto? Es bastante bonita cómo pudieron ellos observar la aguja en presencia, en contacto con la célula eucarionte. Esto es una microscopía electrónica conocida como cryo-EM, y aquí tenemos la reconstitución de la aguja completa, del inyectisoma, mejor dicho, y podemos ver como desde abajo que se va a formar entonces la proteína efectora que va ahora a pasar por toda esta jeringa para poder ser entregada a la célula eucarionte de forma directa. Es impresionante todo el conocimiento que actual tenemos de cómo funcionan estos sistemas, de sus proteínas efectoras, pero aún más que todavía queden cosas por conocer, ¿ya? Para el caso de bacterias como Salmonella, Escherichia coli, es central utilizar este sistema para causar enfermedad. Pero, ¿por qué Vibrio? ¿Ya? ¿Para qué Vibrio va a poder, Vibrio parahemolítico, por ejemplo, va a querer usar este sistema? Resulta que una vez que las proteínas ingresen al citosol eucarionte, yo les decía que como se llaman efectoras, van a generar distintos efectos. Y puede ser desde generar modificaciones posttraduccionales, por ejemplo, pueden secretar quinasas, translocar, mejor dicho, quinasas, ADP-ribosiltransferasas, etcétera, etcétera, o también proteínas que se parezcan a alguna proteína eucarionte para poder manipularla o modificar el citoesqueleto de la célula eucarionte para hacer que ahora la célula, por ejemplo, intestinal, logre fagocitar a una bacteria, siendo que normalmente no es capaz de fagocitar, pero si uno puede controlar su citoesqueleto, lo puede lograr. Por lo tanto, es interesante cómo estas bacterias han generado estas proteínas que conocen mucho más de biología celular que nosotros mismos. Nos conocen muy bien a los eucariontes. Resulta que esta arma que tiene Vibrio parahemolítico, esta T3SS2, resultó ser muy importante para la infección. A mano izquierda es un
Son microscopías donde estamos viendo la histología del intestino delgado de un conejo, es un modelo de infección neonato de conejo del laboratorio del doctor Waldorf, donde yo hice mi postdoc, y pueden ver arriba cómo se ve un intestino de un conejito no infectado, y abajo pueden ver todo lo que ocurre cuando es infectado por Vibrio parahemolítico. Básicamente se destruye el epitelio, tenemos una aglomeración de bacterias formando unas microcolonias sobre las mismas y una masiva incorporación de células del sistema inmune también hacia el lumen. Todo esto que se ve aquí en vivo en este experimento depende del T3S2. Si yo deleciono, lo quito, virus parahemolítico ahora no causa la enfermedad. ¿Ya? Causa un poquito de diarrea, que se piensa que es por algunas otras toxinas que tiene, pero este daño masivo al intestino es solamente por la aguja. Y a mano derecha, por ejemplo, tenemos unas células CACO2 que ahora van a estar en contacto con el vidrio parahemolítico y van a ver cómo empieza a generarse este burbujeo para pues terminar lisándose y explotando. Por lo tanto, in vitro también podemos estudiar muy bien este sistema. Por lo tanto, un sistema altamente eficiente. ¿Y qué conocemos del sistema? Hay hasta el momento 8 proteínas efectoras descritas que manipulan distintos aspectos de nuestra célula. Algunos van a manipular el citoesqueleto, otros van a tratar de manipular distintas vías de señalización, las famosas MAP quinasas, ¿cierto? Que deben haber escuchado de ellas. Y lo interesante es que todavía queda mucho por descubrir de cómo todos estos efectores van a generar ese efecto que les mostré, que la célula básicamente explota. Todavía no sabemos qué efector de todos estos, o en su conjunto, son responsables de ese fenotipo. Entonces, con esto nosotros nos centramos ahora, para contarle brevemente lo que hemos estado trabajando, en las siguientes preguntas. Primero, este concepto de que las bacterias se vuelven más virulentas, ¿cierto?, por esta evolución coincidental en el océano. Y resulta que hay trabajos en los últimos años que han encontrado algunos genes relacionados a este T3S2 en otras especies bacterianas. Por lo tanto, si pensamos, ¿cierto?, que esto está evolucionando en el océano, ¿qué tal si se está transfiriendo esta arma a otras bacterias en el océano? Hay un trabajo, ¿ya?, del cual también nosotros hemos construido sobre él, de unos investigadores alemanes que han demostraron que la presencia de la aguja en vibrio hace que a Vibrio le vaya mejor en la interacción peleando contra amebas del océano. Por lo tanto, si este sistema se transfiere entre las bacterias en el océano, les va a otorgar una ventaja para pelear contra estas amebas marinas, lo que podría explicar de por qué se diseminó por todo el mundo. Y también podría explicar por qué entonces ahora cuando nosotros consumimos esta bacteria nos causa tanto daño en nuestro intestino. Pero no sabemos quién más tiene esta aguja, quién más tiene esta arma. Virus parahemolítico, perfecto, pero ¿hay alguna otra bacteria? Pensemos en el cambio climático. Ahora podemos nosotros tomar una ostra, tomar un chorito y va a tener más vibrio parahemolítico que otra cosa. Pero si cambia el ecosistema marino, quizás mañana va a tener otra bacteria, que quizás también va a tener un T3S2, no propiamente vibrio quizás, pero va a cambiar la ecología. Lo otro que nos llama la atención es que le mostré 8 proteínas, ¿cierto? Y se ve bien complejo lo que tenemos acá a mano derecha, pero en verdad no conocemos cuáles son todas las proteínas que entrega la aguja. Por lo tanto, estamos muy interesados en descubrir nuevas proteínas que sea utilizado por el sistema. Finalmente, lo de las amebas que yo les decía, que es algo que empezamos a trabajar desde que comenzamos en el laboratorio, también gracias a una colaboración con el doctor Carlos Santiago de la Universidad de Chile, que tiene este modelo de Dictyostelium discoideum, que es esta ameba, y estamos estudiando cómo estos efectores contribuyen a la interacción con esta ameba marina. Y si vamos descubriendo nuevas proteínas efectoras o nuevas especies que tienen la aguja, cómo entonces también podrían tener esta ventaja comparativa en el océano. Entonces, de cada una de estas preguntas voy a compartir con ustedes un par de diapositivas para contarles en qué estamos. ¿Ya? Muchas de ellas todavía es trabajo en progreso. Primero era preguntarnos hasta dónde ha llegado el T3S2. Yo les comentaba que había antecedentes que decían que estaban otras bacterias. Aquí, mano derecha, en el 2010, se encontró que habían 2 variantes del sistema que le pusieron alfa y beta, porque ha ido divergiendo en la evolución en el océano, y lo lograron encontrar en Vibrio cólera, en Vibrio mimicus, otros vibrios que son capaces de vivir también en el océano. Pero más que eso, no teníamos conocimiento. Pero sí sabemos, como vemos a mano izquierda, es otro mapa que muestra en color rojo por dónde ha cruzado y dónde se ha movido Vibrio parahemolítico. Por lo tanto, en todos estos viajes que hace Vibrio parahemolítico, quizás, ¿cierto?, se ha encontrado con otras bacterias, más allá de Vibrio mimicus y Vibrio cólera, y ha compartido esta información, esta aguja con sus proteínas efectoras. Entonces, ¿qué hicimos? Un análisis
bioinformático para poder determinar si por mecanismo de transferencia horizontal, que estamos mostrando acá a la izquierda, ¿cierto? Pueden recordar que las bacterias pueden compartirse DNA por conjugación, por transducción, por transformación, ¿cierto? Puede pasar de muchas formas el material genético que codifica para esta aguja. Por lo tanto, es muy probable, ¿cierto?, que haya más especies que tengan este sistema. Entonces, ¿qué hicimos? Aprovechando también parte de la pandemia, de que estamos encerrados, ¿cierto? Y muchas veces podemos hacer análisis bioinformático más que poder ir al laboratorio propiamente tal. Tomamos toda la base de datos del NCBI, de todos los genomas que están publicados, y empezamos a buscar dónde más hay sistemas de secreción tipo 3.2. Tomamos los componentes estructurales de los sistemas que se conocen e hicimos distintas iteraciones y variaciones de BLAST para poder encontrarlos. Les dije que hay investigadores que dicen que hay dos grandes grupos de sistemas T3S2, alfa y beta, de cómo han ido evolucionando en el océano. Entonces también hicimos un análisis filogenético para, de todos los que encontremos, decir cuáles son alfa, cuáles son beta. Finalmente, algo que tampoco existe hasta la fecha es poder decir dónde están todos estos sistemas y qué proteínas tienen, qué proteínas efectoras. Esto es importante porque recordemos que dependiendo de la proteína efectora que te inyecte a tu célula, ¿cierto? El vibrio u otra bacteria, va a depender de lo que pase. Si te inyecta 8 proteínas, 4 proteínas, todo eso va a cambiar lo que le ocurre a la célula eucarionte. ¿Qué descubrimos? Descubrimos que el sistema de secreción tipo 3.2 estaba presente en al menos 1130 genomas bacterianos. Y lo interesante que podemos ver acá a la derecha es que no solamente en la familia Vibronacea, que podemos ver aquí, sino también en otras familias. En la familia Echewonelacea, donde hay bacterias como Echewonella báltica, que también es una bacteria marina, Morgalenacea, donde tenemos Providencia, Photorhabdus, distintas bacterias marinas, Aeromonas también encontramos genomas que tienen esta aguja, e incluso Yersinia, que quizá a algunos les suena cierto, uno piensa en patógenos humanos como Yersinia pestis, pero también hay Yersinias que causan enfermedad, y aquí tenemos dos Yersinias que también encontramos en el sistema de secreción tipo 3.2. Por lo tanto, esta aguja, que tiene esta capacidad de que tú puedas sobrevivir en el medio ambiente y causar enfermedad en el ser humano, no es solo del vibrio parahemolítico que estamos aislando de los choritos o de la ostra, sino que está transfiriéndose y compartiéndose en la ecología marina. Y ahí eso es bastante interesante porque quizá algunas de estas bacterias que quizá no nos suena el nombre, incluso dentro de Vibrio, ¿ya? Quizá Vibrio aquimaris, hugensis, ingensis, no nos dice nada ahora, pero quizá en un futuro podrían convertirse en la bacteria que nos genere la mayor cantidad de casos de gastroenteritis, quizá. Logramos definir que tenemos, es cierto, existen dos grandes grupos filogenéticos, alfa y beta, mostrado acá en rojo y en azul, y también en la tablita de la derecha pueden ver cada genoma que encontramos, si es alfa o es beta. No hay una diferencia funcional hasta el momento, que algo sea alfa o beta, sino que solamente cómo ha ido evolucionando esto en el océano, los genes estructurales. No estamos tocando todavía el contenido génico de los efectores. Pero eso fue lo que hicimos después. Ya encontramos 1130. ¿Son todos iguales? ¿Tienen las mismas proteínas efectoras? Resulta que no. Para poder hacer esto, nosotros utilizamos estos 1130 genomas e hicimos la pregunta, ¿tiene o no tiene cada uno de estos genes? ¿Ya? Y eso es lo que pueden ver aquí. Presencia del gen es de color azul, ausencia es de color gris, y si es presente pero ha evolucionado, tiene una divergencia aminoácidica muy alta, está en rojo. El arbolito filogenético que se ve a la izquierda son las 1130 secuencias y a mano derecha vemos la presencia de cada componente. Para poder entender si habían grupos que compartían algo, hicimos esto que se llama jerarquización por clusters, que básicamente es un programa que dice ya, qué se parece más? Y empieza a agruparte estos 1130 sistemas de acuerdo a cómo se parecen, de acuerdo a su contenido genético. Podemos ver que donde dice structural proteins, que son las proteínas estructurales, está bien azul, comparten una gran cantidad de los genes estructurales, que está bien, pero la mayor diversidad está justamente en las proteínas efectoras, que está aquí donde dice effector proteins. Y nosotros llegamos a definir seis grupos de genoma que tienen sistemas de secreción tipo 3.2, pero que el contenido de proteínas efectoras es distinto. Por lo tanto, uno podría pensar que tenemos seis posibilidades, seis agujas distintas que una bacteria puede utilizar para inyectar a una célula eucarionte, ya sea célula eucarionte ambiental, como una ameba, o una célula eucarionte intestinal de una persona que consume un producto del mar. ¿Cuál es la diferencia en que te inyecten el grupo de proteínas 1, 2, 3, 4, 5 o 6? No lo sabemos. Y esto plantea nuevas preguntas para
abordarla en el laboratorio. Aquí estamos disgregando ahora estas proteínas efectoras que yo les decía con estos 6 grupos. Y pueden ver por la presencia, que está en azul o en blanco, que es diferente entre cada subgrupo 1, 2, 3, 4 y 5, 6 en números romanos. Entonces eso es lo súper interesante que les comentaba, que nos llama mucho la atención que pueden haber sistemas que tengan proteínas distintas. Pero también nos llamó, si miramos el grupo 6, pueden ver que hay un subgrupo que no tiene casi ninguna proteína descrita. Tiene VGPA, que está aquí en color azul, y abajito BOP-L, algunos genomas tienen esa proteína. ¿Significa que es un sistema que no tiene proteínas efectoras? ¿O en verdad sí tiene y son proteínas nuevas? ¿Ya? Eso nos llevó también a analizar estos sistemas para encontrar nuevas proteínas. Y yo lo que les comentaba, hay especies, por ejemplo, si miramos en esta tabla a la derecha como Vibrio parahemolíticos, que tienen 4 posibilidades. Hay especies de Vibrio parahemolítico que tienen los efectores del grupo 1, digo el grupo 3, 4, 5 o 6. Entonces, muy interesante que una misma especie también pueda tener 6 agujas o inyectarte con 6 contenidos distintos de proteína efectora. Volviendo al grupo 6, tiene muy poco de lo conocido, tiene que tener algo nuevo. Hicimos un análisis también bioinformático por BLAST con otros pipelines para poder encontrar efectores altamente probables y encontramos al menos 10 proteínas que cumplen con algunas características. Tienen una señal que en su N terminal que está conservada con otras proteínas del sistema de secreción tipo 6. Tiene dominios aquí puestos en color, ¿ya? Que están relacionados a modificaciones que pueden hacer proteínas dentro de una célula eucarionte. Por ejemplo, ADP-ribosiltransferasas, fosfatasas, glicosiltransferasas, proteínas Rho, que solamente están presentes en células eucariontes. Bueno, también encontramos proteínas de estas en estos sistemas, ¿ya? Incluso aquí arriba dice un putativo homólogo de OSPC. Esto es muy interesante, esta es una proteína que está demostrada que es un efector de un sistema de secreción tipo 3, pero de Shigella flexneri, que causa enfermedad gastrointestinal en el ser humano. Pero ¿por qué encontramos un homólogo muy parecido, pero ahora en el océano? Entonces te llama esto a la atención de que las bacterias son capaces de compartirse toda esta información y demostrar que cada una de estas proteínas es en verdad un efector y tiene el efecto de celular que la predicción bioquímica, ¿cierto? Por su secuencia nos está sugiriendo, es también un trabajo queda, que queda por delante. Y lo que más me interesa, ¿cierto?, de este mensaje es que pensemos cuál sería el impacto biológico de tener 6 repertorios de proteínas distintas. Aquí, para que sea más dramático, les puse color, para que veamos, ¿cierto?, estos seis posibilidades. Y uno podría pensar, ¿qué pasa a mano derecha si tú tienes una bacteria que te inyecta el grupo 1, el grupo 2, o el 3, o el 4, el 5 y el 6? La célula muere, no muere, inhibe la secreción de interleuquina 8, que es algo que se ha visto también con la acción de vidrio parahemolítico, o quizá algunos de estos repertorios son muy buenos para pelear contra las amebas marinas, y quizás son muy malos para atacar a la célula eucarionte, o viceversa. Y aún más, nuestro análisis bioinformático fue muy conservador. Por eso en cada grupo que está aquí, yo le pongo un signo de interrogación, porque no sabemos si hay más proteínas nuevas que encontrar. ¿Ya? Así como nosotros en el grupo 6, en este símbolo de interrogación, proponemos 10 más. ¿Ya? Pero obviamente hay que probarlas antes de poder incorporarlas a esta imagen con los colores, ¿cierto? Y el código de cómo pertenecen a cada grupo. El clon pandémico que se dispersó por todo el mundo es parte del subgrupo 4, donde conocemos la mayor cantidad de efectores, ¿ya? Por lo tanto, también para nosotros es interesante ver qué más pueden tener estos sistemas para después poder generar hipótesis. Son más efectivos para pelear contra la ameba, para colonizar el pez quizá, para vivir dentro del bivalvo, etcétera. Pueden ustedes pensar también incluso más preguntas que tener estos repertorios puede causar en la bacteria. Finalmente, para ir en la última parte de la presentación también, contarles que hemos descubierto más proteínas efectoras, pero también nos hemos centrado nuestro trabajo en el clon pandémico. Este clon que yo les decía que se diseminó por el mundo, que todavía, cierto, causa la mayor cantidad de casos de gastroenteritis, también nos hemos centrado mucho en ese sistema. En parte es porque es el más conocido hasta la fecha, pero porque hay también mucho por descubrir. Aquí arriba yo les muestro cómo están todos los genes en esta isla genómica que alberga el sistema de secreción tipo 3.2, y como pueden ver hay muchas flechas grises. Cada flecha gris significa que es una proteína hipotética que no tenemos idea qué puede ser. Por lo tanto, uno podría sugerir, ¿cierto? Uno podría pensar quizá hay más proteínas efectoras, incluso aquí mismo, en el sistema que más se conoce, que es el sistema del clon pandémico. Por lo tanto, eso también hicimos.
Partimos con un análisis bioinformático, tomamos cada una de estos genes que están en color gris, analizamos su proteína, tratando de encontrar nuevas proteínas efectoras. ¿Qué fue lo que encontramos? Tenemos 5 candidatos que al parecer son secretados y translocados al interior de la célula eucarionte, pero para el concepto de esta charla voy a terminar contándoles de una de estas proteínas, que es BPA-1328, que fue trabajo de doctorado de un estudiante del laboratorio que recientemente fue publicado. Entonces les vamos a contar que encontramos un nuevo efector que es posiblemente una serintronin quinasa. Primero lo que hizo Nicolás Plaza en su doctorado, fue determinar si 1328, para poder ser un efector, tiene que salir de las bacterias a través de la aguja. Entonces, él construyó una fusión, de manera que nosotros podemos seguir por Western blot, ¿ya? Con anticuerpos específicos contra este dominio extra, que se llama CIA, que también vamos a ver qué podemos hacer con él, y detectarlo en el sobrenadante. Entonces, tenemos aquí al medio BobG-CIA, que es nuestro 1328, porque ahora lo llamamos así, y podemos ver que podemos encontrar en el sobrenadante presencia de esta proteína solamente si la aguja T3S2 está activa. Aquí a la izquierda podemos ver que ocupamos distintas mutantes donde el color nos indica qué sistema está funcional. Entonces, si es la silvestre, que tiene 2 agujas, la 1 y la 2, podemos detectar la presencia de la proteína y también podemos detectarla si tiene solamente la aguja 2. Pero si no tiene ninguna de las agujas, o si pierde las 2, mejor dicho, se pierde la detección en el sobrenadante. Lo mismo que se ve con Bob D, que es un efector conocido del sistema. Por lo tanto, Nicolás demostró que era secretado por el sistema. Aquí abajo les dejo la referencia, fue recientemente publicado en Hemsphere de la ASM hace un par de días atrás. También Nicolás demostró que esto era translocado, es decir, entra el citosol eucarionte, y ¿cómo lo vio? Por este dominio CIA. En translocación de estudio de estos efectores, lo que uno hace es agregar este dominio de anilato ciclasa. Si es que entra la célula eucarionte, con la ayuda de la calmodulina, va a aumentar el AMP cíclico. Por lo tanto, si la proteína entró al citosol eucarionte, deberíamos ver aumento de AMP cíclico. Y eso es lo que se ve, que para POPG, que es nuestra nueva proteína, ¿cierto? Y al igual que la proteína conocida POPB, aumenta mucho la cantidad de MP cíclico cuando la aguja está activa, que está en rojo. Si la aguja está inactiva, que sería en celeste, baja la cantidad de MP cíclico. Finalmente ya se transloca, pero ya les dije el spoiler, ¿cierto? Que al parecer es una serintroin quinasa. Y eso también viene de nuestro análisis bioinformático. Encontramos que tiene todos los aminoácidos clave, que son muy parecidos, sus dominios también, a proteínas serintroin quinasas de otro grupo muy distante de efectores del sistema de secreción tipo 3, de Escherichia coli, Salmonella y Shigella. Logramos definir dónde está el dominio y predecir cuáles son los aminoácidos que deberían ser esenciales para su función. Ahora tenemos que demostrarlo, ¿cierto? Vimos que se parece mucho a esta familia que yo les comentaba, que es la familia NLH, y si hacemos modelamiento por homología, al menos el sitio catalítico, que está compuesto por estos 3 aminoácidos que pueden ver en el zoom de la estructura, están conservados también de forma espacial. Por lo tanto, hemos descubierto, ¿cierto? En este paper, Nicolás logra nombrar a esta nueva familia de efectores bacterianos que tendrían esta actividad, pero ahora hay que demostrar qué es lo que hacen. Lo que sí alcanzó a hacer durante su tesis de doctorado, con la ayuda del doctor Italo Urrutia también, fue hacer algún experimento en células. Vimos que no contribuye a la muerte celular. Lamentablemente, se trata de buscar un fenotipo y que aparezca lo que uno quiere, pero en verdad vimos que si este efector no está, que es lo que vemos acá en naranjo, si lesionamos 1328, se comporta mucho a la cepa parental que tiene la aguja, que sería en color rojo. ¿Ya? Las dos pueden ver que la cinética es similar. Por lo tanto, si le quito 1328, no es que 1328 esté involucrado en que la célula viva o muera más, y un fenómeno que estaba descrito para la aguja, pero todavía no sabemos bien cómo ocurre, era que podía inhibir vibrio la secreción de interleuquina 8 de células intestinales. Quisimos ver si eso ocurría con 1328, pero resulta que tampoco hay un fenotipo. Aquí estamos viendo la cantidad de interleuquina 8 en el sobrenadante de cultivo, en presencia o no de un inductor que es interleuquina 1 beta. Lo que uno esperaría es que lo que se ve es que si está vibrio actuando, hace que haya menos interleuquina 8. Fijémonos solamente en el panel de 3,5 horas posinfección a mano derecha. Donde dice BCN1, pueden ver que la barra gris y la barra roja especialmente, es mucho menor que la barra roja del no infectado. Dice uninfected en inglés. Entonces sabemos que Vibrio inhibe la secreción de interleuquina 8, pero cuando mutamos a 1328 es igual a la cepa delta BCN1 que está aquí. Por lo tanto, no hay ningún efecto. Ahora,
¿Qué quiere decir eso? Al menos descubrimos dos formas o dos fenotipos donde no participa este efector. Tenemos que descubrir ahora cuál es el fenotipo, ¿ya? Y eso quedará para futuros trabajos, otros estudiantes que trabajen en el laboratorio. Tratar de descifrar qué es lo que está haciendo esta quinasa y obviamente qué está fosforilando. Una cosa que, y estas son ya las últimas diapositivas, le hemos dicho que hemos nombrado a esta nueva familia, ¿cierto?, de proteínas BOB-G. Se parecen mucho a la familia NLH, pero en verdad, para poder saber si son una familia nueva que estamos describiendo o no, necesitamos la estructura cristalina. Así que necesitaríamos en algún momento cristalizar esta proteína. Tampoco sabemos si son funcionales las quinasas. ¿Por qué? Porque les dije que predecimos todo. Ya tenemos qué aminoácidos tenemos que mutar y que probar in vitro purificando la proteína, por ejemplo, pero hay que demostrarlo. Entonces todo apunta a que sería una serintrenin quinasa, pero hay que hacer los experimentos. Lo otro es que no sabemos cuáles son sus blancos. ¿A qué proteínas estaría fosforilando, ¿ya?, dentro de la célula eucarionte? Y lo último, esta fosforilación, quizás cuando encontremos el blanco a que está fosforilando, podemos encontrar entonces qué es lo que está haciendo dentro de la célula. ¿Está inhibiendo la secreción de otra interleuquina? ¿Está generando algún otro tipo de estrés que no somos capaces de detectar todavía? Etcétera, etcétera. Entonces todavía queda mucho por descubrir con este y los otros candidatos. Y solamente porque hemos trabajado con amebas hace rato, para mostrarles que en verdad seguimos interesados en estudiar estos efectores con la interacción con las amebas. En este trabajo ha estado Verónica, Ítalo y Sebastián también involucrados. Vamos avanzando. eh, Estamos probando cada uno de estos efectores también en la interacción con estas amebas, tratando de hacer este paralelo que yo les muestro en la derecha. Tenemos dos células eucariontes, que es la ambiental y la humana. Por lo tanto, hay cosas que pueden ser parecidas en ambos modelos. Estamos usando la ameba Disustilium discoideum, que está aquí, que pueden ver cómo está avanzando y comiéndose las bacterias en esta timelapse que les estoy mostrando acá. Por lo tanto, esta es una de las amebas que estamos probando, pero también estamos probando otras bacterias marinas como Acanthomoeba castellani, donde hay mucho también publicado sobre cómo otras bacterias logran sobrevivir. Al menos en Dictyostelium discoideum sabemos que encontramos la bacteria dentro de la ameba y al parecer, porque hay que repetirlo mucho, hay un efecto cuando yo muto efectores, la supervivencia baja del 100%, como pueden ver, de la ameba. La ameba ahora sobrevive menos, ¿cierto? Digo, la bacteria sobrevive menos en presencia de la ameba si le quito algunos genes del sistema 2. Pero todavía esto es muy preliminar. Necesitamos trabajar mucho más para poder determinarlo. Y esta cosa, ¿cierto?, que les dije de los 6 tipos de repertorios de efectores que encontramos, que abre ahora un nuevo lugar de trabajo, ¿cierto? Un nuevo ámbito de trabajo para ver cómo pueden influenciar que estos vibrios les vaya mejor en el océano y que también puedan causar enfermedad en el ser humano. Con eso quiero terminar agradeciendo al laboratorio, que ya lo conocieron, ¿cierto? Se lo mostré en la primera diapositiva. Nuestros colaboradores acá en Chile, ¿cierto? El doctor Carlos Santiago, de la Universidad de Chile, y Catherine García, de la Universidad Autónoma. Y seguimos colaborando con el doctor Matthew Waldorf, que con su laboratorio yo hice mi postdoctorado. Y obviamente el financiamiento para poder tratar de dilucidar lo que está haciendo este virus parahemolítico. Con eso, si tienen consultas y dudas, podemos seguir conversando. Contarles también, si a alguien le interesa Campylobacter, también tenemos trabajo hecho en epidemiología genómica de Campylobacter, que también fue publicado recientemente, pero no alcanzamos a tocarlo el día de hoy. Pero también estamos tratando de trabajar activamente en ese otro modelo. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Y en el chat tenemos un par de preguntas. Javiera Martínez pregunta, ¿se conoce cómo el clon pandémico de Vibrio se distribuyó por el mundo? Ya, muy buena pregunta. ¿Tenemos alguna idea? O sea, esto de que yo les mencioné, que hay un paper que describió que si tú tienes la aguja, podías pelear mejor con las amebas, ¿cierto? Es un antecedente relevante. Y eso es lo que se piensa actualmente, que por eso pudo vivir mejor en el océano. Pero no está demostrado, ¿cierto?, que efectivamente esa fue la causa. Pero sin duda sería como la más cercana que tenemos para explicar de cómo se diseminó la aparición de este sistema de secreción tipo 3.2. Entonces tenemos esta aguja que antes no estaba en vibrio parahemolítico y justo apareció con el clon pandémico y tenemos el antecedente de este paper, ¿cierto? Este único paper que además tratamos de contactar a los investigadores, pero el grupo se disolvió porque el investigador encontró un trabajo en una industria y como que dejó de investigar el tema y no tenía ni la ameba, nada, como que se cambió de trabajo y hasta ahí llegó todo. Entonces tampoco pudimos conseguir exactamente las amebas que él probó,
que no son exactamente las mismas que tenemos nosotros. Pero esa es la idea. Como el pandémico adquirió la aguja, ¿cierto? Y está este paper único que demuestra que si tienes la aguja, al virus parahemolítico le va mejor en esta defensa contra la ameba, se piensa que están relacionadas. Pero eventualmente eso hay que demostrarlo y queremos nosotros caracterizar un poco más, porque en ese paper lo que se hizo fue poner la bacteria, poner la ameba y ver cuántas bacterias queda en el tiempo. Es decir, la que no se está comiendo, no se está comiendo la ameba la bacteria. Pero ¿qué pasa después? ¿Cómo son los efectores que se traslocan al citosol de la ameba? ¿Con qué proteínas están interactuando? ¿Cierto? Todo eso de biología celular, probablemente tal eucarionte en la ameba, ¿cierto? Todavía no se ha descubierto ni qué efectores más importantes. Quizá hay algunos efectores que son muy importantes para pelear contra la ameba, pero que no son tan importantes para causar enfermedad en el ser humano. Muy probable. Todo va a depender de la combinatoria. Dentro de esa misma línea, Bruno Trapp pregunta, ¿el vidrio pandémico fue un factor importante para la transmisión de factores de virulencia o se debe a otro fenómeno? Claro, uno podría pensar eso, ¿cierto? Si tenemos el clon pandémico que está estando sobre representado en el océano, ¿cierto? Porque se está diseminando, quizás también tiene mayor oportunidad de transferir ese material genético a otras bacterias, ¿cierto? Entonces es muy probable, pero eso también hay que demostrarlo. Uno podría, bioinformáticamente también, tomando la secuencia de estas islas, la secuencia nucleotídica, poder tener alguna idea con un árbol filogenético, por ejemplo, tú construir cómo tú piensas que la isla se movió, que pasó de Mimicus a cólera, o pasó de cólera a parahemolítico, o a la Shigella, o todas estas nuevas que encontramos nosotros, uno podría llegar a ese punto, de poder tratar, ¿cierto?, de ver quién le pasó a la isla a quién, tratar de dilucidar eso. Aún más, con los genomas completos, tú puedes tener un estimado de cuándo eso pudo haber ocurrido. Entonces tú puedes generar unos árboles que tienen abajo, ¿cierto?, una escala de tiempo donde tú podrías tratar de deducir hace cuánto tiempo atrás, en estos dos genomas, ¿cierto? Relacionados o no, pasó la isla de un lado a otro. Entonces yo creo que cuando se generen ese tipo de análisis, vamos a estar más seguros de cómo se fue moviendo. Ahora, también muchos de los genomas que tenemos no están completamente cerrados, por lo tanto, en muchos casos cuesta encontrar el clúster completo, cuando falta mucha información. Y eso también tiene que ver, para mencionarlo, con el sesgo. Todo tiene un sesgo, ¿cierto? En la vida. Y aquí también hay un sesgo en términos de secuenciación. Secuenciamos más lo que ahora encontramos más relevante, por ejemplo, aquellos que nos causan enfermedad. Por lo tanto, si miramos las bases de datos, la cantidad de vibrio parahemolítico secuenciado es gigante en comparación a otros genomas, ¿ya? Por lo tanto, hay mucho, ¿cierto?, que no sabemos todavía de las bacterias que están en el océano actualmente, porque no hay mucho esfuerzo, ¿cierto? Tampoco existen grandes grupos, pero no tan masivos de poder tomar bacterias del océano, por ejemplo, secuenciarlas y ver qué cosas tienen. Sí hay datos que tampoco hemos entrado, que es otra cosa que queremos hacer a futuro, datos de metagenómica ambiental. Ya no genomas más o menos cerrados como lo que estamos trabajando nosotros, sino hay bases de datos que no están en el NCBI, pero están en su contraparte europea, de datos de metagenoma. Y uno también podría ir a encontrar sistemas nuevos, pero ese es como el próximo paso después de esto. Tenemos otras preguntas de Iván Torres que dice, ¿tiene alguna proyección de más o menos qué proteínas serían fosforiladas y qué es lo que pasaría en las células eucariontes? Perfecto. Esta 1328 es parte de mi Fondesit y en el Fondesit yo me lanzaba con un posible blanco. No lo dije por cosas de tiempo, pero encontramos en una parte de la proteína 1328 una región que sirve de andamiaje en las células eucariontes para interactuar con otras proteínas. Entonces tenemos un blanco que es una proteína que está presente en la membrana de la mitocondria, por lo tanto pensamos que va hacia allá. Datos muy preliminares, construyendo una fusión entre este 1328 que yo les cuento, ¿cierto? Y una proteína fluorescente, muestran que parte de 1328 cuando está en el citosol eucarionte va hacia la mitocondria. ¿Ya? Entonces creemos que va por allá. Pensamos que iba a ser algo relacionado con la muerte, pero no lo hemos visto, al menos los tiempos, ni con la técnica utilizada, que es otra cosa importante, ¿cierto? Ustedes, ¿cierto? Siempre tenemos que recordar lo que nos permite o no hacer nuestras técnicas. Esta técnica con la que medimos viabilidad celular es azul de tripán, que es una técnica muy clásica, muy básica, pero que puede que no tenga la resolución necesaria para poder detectar si hay un efecto de muerte celular, pero que es menor. Recordemos que la bacteria, la célula eucarionte recibe 8 o 10 proteínas, o incluso más, nosotros pensamos que son como 15 proteínas al mismo tiempo y haciendo muchas cosas dentro de la célula. Por lo tanto, si quitas solamente 1328, a pesar de que sea importante, pueden haber otras proteínas que de manera redundante terminan haciendo que la célula muera igual.
Entonces también estamos generando cepas bacterianas que entreguen una proteína al mismo tiempo, o sistemas donde tú transfectes el efector directamente a la célula eucarionte para estudiar cada efector por separado, de manera de entenderlos, para después entenderlos cómo actúan todos en forma conjunta. Pero creemos que hay alguna proteína que va hacia la mitocondria, la que podría estar fosforilando. Pero eso es parte de lo que tenemos que hacer ahora. Iván Torres también pregunta, ¿podría llegar en algún momento con todo esto del cambio climático que la bacteria pueda tener otros hospederos marinos, de los cuales nosotros como humanos consumimos? Sí, yo creo que sí. Esta es la razón, ¿cierto? Que le mencionas la ostra y los choritos son porque son los productos marinos que más consumimos, por ejemplo, en el hemisferio norte o el sur. Pero hay casos de gente que se ha enfermado, por ejemplo, por comer, especialmente en Asia, cierto sushi, porque en verdad el virus paramolítico también pasa por el intestino de los peces. Entonces, en teoría, Vibrio es tan versátil que podría estar en cualquier animal marino. Y si las condiciones cambian, ¿cierto? Y va adquiriendo esta aguja que vemos ahora que yo les presentaba, el T3S2, o quizás después, o ahora, porque estamos viendo una foto de los genomas que se secuenciaron en su momento, quizás qué está pasando ahora en el océano, puede que se intercambie otras cosas, ¿ya? O que adquiera proteínas efectoras nuevas, o que se olvide de la aguja T3S2 y adquiera una nueva, que quizás sea mejor que esta aguja para poder sobrevivir en el medio ambiente. Entonces, importante, como ustedes mencionan, de saber que esto es dinámico y todo lo que vaya ocurriendo, ¿cierto?, a nivel de los océanos va a influenciar la ecología y eso va a afectarnos a nosotros también de una u otra forma. Hay otros vidrios, por ejemplo, que no tienen estas agujas, pero que también causan enfermedad al ser humano. Son estos vidrios vulníficos, que no sé si lo han escuchado, que son de cuando uno va a la playa, ¿cierto? Y tiene una herida, si se contamina esa herida, ¿cierto? Si llega vidrios vulníficos ahí, te producen necrosis y hay casos de amputación también. Entonces también hay hartos vidrios que están en el océano que, de nuevo, no evolucionaron para causarnos enfermedad, pero si está la oportunidad, una herida expuesta, un contacto que no ocurriría normalmente, pueden causarnos daño. Entonces, los virus son muy versátiles. Y para ir finalizando la ronda de preguntas, Ujú. Camila García pregunta, respecto a Campylobacter, ¿las especies que generan enfermedades en humanos tienen un sistema similar al de Vibrio? Muy buena pregunta. Tienen un sistema parecido, pero bien diferente. En Campylobacter no existe un sistema de secreción tipo 3 como yo les mostré clásico, esta estructura. Ocupa un sistema de secreción tipo 3 que lo utiliza como flagelo también para moverse, pero además ocupa ese mismo para inyectar proteínas. Ahí se sabe mucho menos, ¿ya? Se sabe mucho menos de las proteínas que son translocadas al citosol eucarionte y de mecanismos moleculares, se sabe mucho menos lo que conocemos en Campylobacter que en Vibrio. Así que estamos haciendo experimentos en el laboratorio para poder hemos trabajado con cepas clínicas chilenas, entonces lo que está haciendo Verónica ahora es caracterizar estas cepas clínicas chilenas para ver si tienen mayor virulencia, mayor capacidad de formación de biopelícula o lo que sea, ¿cierto? Algo comparativo entre ellas y a las cepas que están dando vuelta en el mundo, de manera a encontrar algún mecanismo nuevo, que puede ser por proteínas que estén secretadas por una aguja parecida a esta u otros. Estamos trabajando también en otro sistema, que es el sistema de secreción tipo 6, que utilizan las bacterias para competir con otras bacterias. En Campylobacter encontramos varias cepas chilenas que tienen este sistema y estamos estudiando efectores que están utilizando estos Campylobacter para pelear con otras bacterias, porque a veces lo que hacen las bacterias es llegar al intestino o a un nicho ecológico y tratar de pelear y matar a otras bacterias para hacerse un espacio. Y eso pasa en nuestros intestinos también. Entonces también por ahí tenemos otros sistemas que son interesantes desde ese punto de vista. Muy bien, muchas gracias, profesor. Le quería agradecer nuevamente su exposición, doctor, y a quienes están viendo su charla, dejarlo invitado para el foro Efecto de la pandemia en el medio ambiente, que se desarrollará a las 11:30 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos, se pasaron. Gracias, Jorge. Gracias a usted, profesor.